Estaba a mitad de una serie en el gimnasio, con los auriculares puestos, cuando dos oficiales entraron y se dirigieron directamente hacia mí. Mi hermana estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, lo suficientemente alto como para que todos escucharan, es ella. En la recepción, un oficial me mostró un informe, fraude, robo, mi nombre, mientras todo el gimnasio miraba. No entré en pánico. Simplemente exhalé y dije, muéstreme la hora en que se presentó el informe. Él revisó su tableta, luego miró el registro de entrada de mi aplicación de entrenamiento. Se quedó en silencio, se volvió hacia mi hermana y susurró, eso. No puede ser. La barra estaba en el rack, mis codos estaban bloqueados y mis auriculares estaban lo suficientemente altos como para borrar el resto del mundo. Ese era el objetivo de venir al gimnasio a esa hora. Sin llamadas, sin familia, sin ruido. No elegí. Estaba a mitad de mi segunda serie cuando lo sentí por primera vez. El cambio en la habitación, no un sonido, una pausa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y la atención de todos se hubiera dirigido en la misma dirección. Terminé la repetición de todos modos. Lenta, controlada, puse el peso en el rack, me senté y me quité un auricular. Fue entonces cuando los vi. Dos oficiales uniformados acababan de entrar por la puerta principal, y no estaban escaneando la habitación como si estuvieran perdidos. Se movían con determinación, con los ojos ya fijos en mí. Detrás de ellos, medio paso atrás, como si estuviera dirigiendo el tráfico, mi hermana estaba de pie con los brazos cruzados, la barbilla levantada, un rostro que denotaba una calma que nunca significaba calma. Significaba una actuación. Señaló sin siquiera intentar ocultarlo, lo suficientemente alto como para que la mitad del gimnasio escuchara. ¿Es ella? Se me cerró la garganta, pero mi rostro se mantuvo neutral. Me puse de pie, me sequé las manos con mi toalla y caminé hacia ellos antes de que pudieran adentrarse más en mi espacio. Sin prisa, sin resistencia, solo acortando la distancia para que la multitud no me convirtiera en un espectáculo. Un oficial, mayor, me observó acercarme. El otro se mantuvo ligeramente inclinado, los ojos moviéndose entre mi hermana y yo como si ya estuviera calculando el problema. Señorita, dijo el oficial mayor, ¿podemos hablar con usted en la recepción? Asentí una vez. Sí. No miré a mi hermana. No le di una reacción para que la filmara con su memoria más tarde, pero sentí el peso de las miradas mientras caminaba. La gente ama una acusación. ¿Por qué amarían la idea de que algo dramático está sucediendo y no les está pasando a ellos? En la recepción, el empleado del gimnasio, un joven con un cordón y pánico en los ojos, se quedó paralizado como si no tuviera idea de qué hacer con las fuerzas del orden en un lugar que generalmente solo lidiaba con tarjetas caducadas y cintas de correr rotas. El oficial mayor sacó una tableta. Voy a hacerle algunas preguntas, dijo. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo dije? Él confirmó mi fecha de nacimiento. Luego, inclinó la tableta ligeramente para que pudiera ver el encabezado del informe. Las palabras en la pantalla cayeron como agua fría, fraude, robo, mi nombre escrito en negro como si ya estuviera probado. Se me encogió el estómago, pero mi voz se mantuvo plana. ¿De qué se trata esto? El oficial más joven habló esta vez. Se presentó un informe alegando que usted usó la identidad de otra persona para acceder a fondos, dijo, y que podría ser una amenaza para la parte denunciante. ¿Amenaza? Esa palabra no es un accidente. Es una palanca. Hace que la gente retroceda. Pone nerviosos a los empleadores. Hace que un gimnasio se quede en silencio. Mi hermana se acercó, todavía detrás de los oficiales, y habló como si estuviera narrando un documental. Ella ha estado haciendo cosas turbias durante meses, dijo. Le dije que tengo pruebas. El oficial mayor no la miró a ella. Me miró a mí. ¿Dónde estaba usted antes esta noche?, preguntó. No dije, habla en serio. No dije, pregúntele a ella. No dije el millón de cosas emocionales que me harían parecer inestable frente a los testigos. En cambio, hice una pregunta. ¿A qué hora se presentó el informe?, dije. El oficial mayor hizo una pausa. ¿Por qué es importante eso?, preguntó. Porque no voy a discutir, respondí.
Voy a alinear los hechos. Algunas personas cercanas se inclinaron como si pudieran oler una historia. Los ojos del oficial se entrecerraron ligeramente. No hostil, más bien curioso. Miró la parte superior derecha del informe. 6:14 de la tarde, dijo. Asentí una vez. Está bien, dije. ¿Y a qué hora dice que ocurrió el incidente? Él se desplazó. 6:10, dijo. Miré al empleado del gimnasio. ¿Puedes sacar mi registro de entrada?, pregunté. El chico parpadeó. Sí, balbuceó, sus manos moviéndose demasiado rápido en el teclado. Mi hermana hizo un pequeño sonido de desprecio. Eso no prueba nada, dijo. Ella pudo haberse ido y regresado. No la miré a ella. No debatí con ella. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación que usaba para registrar mis entrenamientos y la levanté a mi lado. ¿Lista? La aplicación no era para alardear. Era para la consistencia, series con marca de tiempo, registros de entrada con ubicación y un pequeño punto en el mapa al que no le importaban los sentimientos de nadie. El ordenador de la recepción sonó, los ojos del chico se abrieron de par en par ante la pantalla. Ella se registró a las 6:07, dijo, con la voz ligeramente quebrada. La mirada del oficial mayor se dirigió al monitor, luego de nuevo a la tableta, y de nuevo al monitor. El oficial más joven se inclinó, leyendo por encima del hombro del chico. No dije nada porque la mejor parte de la verdad es que no necesita un discurso. Solo necesita una marca de tiempo. La expresión del oficial mayor cambió de una manera que yo había aprendido a respetar, no con pasión, sino procedimiento. Inclinó la tableta ligeramente para que mi hermana no la viera y le preguntó al chico, ¿hay una cámara en la entrada? Sí, dijo el chico rápidamente. En la puerta principal, los torniquetes y el pasillo. El oficial asintió una vez, luego me miró de nuevo. ¿Ha estado usted dentro del edificio desde que se registró?, preguntó. No, dije. Entré, escaneé mi membresía y he estado en la sala. Mi hermana dio un paso adelante de nuevo. Ella está mintiendo, dijo más fuerte. Ella siempre miente. Ella es. El oficial mayor levantó una mano, todavía sin mirarla a ella, y dijo, señorita, déjenos hacer nuestro trabajo. Esa fue la primera vez que le habló como si ella no fuera la directora de la escena. El rostro de mi hermana se tensó. El oficial mayor tocó su pantalla, luego habló en voz baja con el oficial más joven. Intercambiaron una mirada, el tipo de mirada que ocurre cuando dos profesionales se dan cuenta de que un informe se presentó con confianza, pero la línea de tiempo no resiste 5 segundos de verificación. Luego, el oficial mayor se volvió hacia mí y dijo, ¿sabe quién presentó esto? No me inmuté. No actué sorprendida. Simplemente dejé que mis ojos se dirigieran a mi hermana por primera vez. Ella me devolvió la mirada como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Puedo adivinar, dije con calma. La mirada del oficial mayor siguió la mía. Miró a mi hermana y finalmente miró de nuevo el informe, específicamente la sección que enumeraba la parte denunciante y el número de contacto. Su pulgar se cernió como si estuviera confirmando lo que estaba a punto de decir en voz alta. Luego se inclinó ligeramente hacia su compañero y susurró tan bajo que solo ellos dos pudieron escucharlo, pero de todos modos vi las palabras en sus labios. Eso no puede ser. La sonrisa de mi hermana parpadeó por un segundo. No era miedo, no era culpa, era más bien una molestia porque la habitación no obedecía a su guión. El oficial mayor se enderezó y dijo, señorita, mirándola directamente a mi hermana ahora, necesito que venga aquí y me muestre su identificación. Y cuando dijo la siguiente frase, toda el área de la recepción quedó en completo silencio porque no era una pregunta. Era una corrección, y la puso a ella, no a mí, en el registro. La barbilla de mi hermana se levantó como si la solicitud la hubiera insultado. No necesito mostrarles nada, dijo lo suficientemente alto como para que la gente cerca del bar de batidos la escuchara. Yo soy la que los llamó. El oficial mayor no levantó la voz. No discutió. Simplemente se repitió con una calma que hace que una habitación obedezca. Señorita, dijo. Muéstreme su identificación.
Mi hermana sonrió con tensión y metió la mano en su bolsa de gimnasio como si les estuviera haciendo un favor. Sacó su licencia de conducir y la sostuvo entre dos dedos, sin ofrecerla completamente, como si todavía pensara que controlaba la escena. El oficial la tomó de todos modos, de la manera en que las fuerzas del orden toman algo que podría volverse importante más tarde, con intención. Comparó el nombre de su identificación con el nombre de la parte denunciante en la tableta. Luego la miró lentamente. Su informe muestra un nombre diferente, dijo. La sonrisa de mi hermana no se movió, pero sus ojos se agudizaron. Es mi segundo nombre, dijo rápidamente. Lo uso a veces. El oficial no reaccionó a la explicación. Volvió a mirar hacia abajo, se desplazó y tocó la marca de tiempo de la llamada. Luego me miró a mí. Señorita, dijo. Su registro de entrada al gimnasio fue a las 6:07. Sí, respondí. Él se volvió hacia mi hermana de nuevo. Su informe afirma que el incidente ocurrió a las 6:10, dijo. Y que usted estuvo físicamente presente. Mi hermana se cruzó de brazos, tratando de parecer aburrida. Estaba, dijo, pero el oficial más joven se inclinó más hacia la tableta, entrecerrando los ojos. Entonces explique algo, dijo, con la voz más baja ahora. Mi hermana lo miró como si él estuviera por debajo de ella. Él tocó una línea en la pantalla. El informe fue presentado desde un número registrado a su plan, dijo. Y muestra la ubicación de su dispositivo cuando llamó. La postura de mi hermana se endureció. ¿Y qué? Espetó. El oficial más joven miró hacia el ordenador de la recepción, luego de nuevo hacia ella. La ubicación de su dispositivo a las 6:14 de la tarde no es aquí, dijo. El aire cambió de nuevo. Ya no eran chismes, sino atención. El oficial mayor no dijo la dirección en voz alta. No lo necesitaba. Inclinó la tableta ligeramente para que la multitud no la viera y le hizo a mi hermana una pregunta sencilla. ¿Dónde estaba usted a las 6:14? Dijo. Mi hermana se rió demasiado rápido. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Un interrogatorio? Acabo de entrar con ustedes. Los ojos del oficial mayor no se movieron. ¿Dónde estaba usted? Repitió. ¿A las 6:14? La boca de mi hermana se tensó. Su mirada se dirigió hacia mí, y allí estaba, su verdadera irritación. No miedo a equivocarse, sino miedo a perder el control. Estaba en mi coche, dijo, en el estacionamiento. El oficial asintió lentamente. Está bien, dijo. Entonces no tendrá problemas con que lo verifiquemos. Se volvió hacia el empleado del gimnasio. Señor, dijo, a que las grabaciones de la cámara de la entrada desde las 6 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. El chico tragó saliva y asintió, con los dedos temblorosos mientras hacía clic en los menús. Mi hermana se inclinó hacia él. No pueden mostrarles eso, espetó. Eso es privado. El oficial mayor no apartó la vista de la tableta. No es privado cuando es relevante para un informe falso, dijo. ¿Informe falso? Yo. Esa frase cayó en el espacio como un peso. La gente comenzó a retroceder, ya no de mí, sino de ella. Mi hermana lo notó de inmediato. Se dio la vuelta, escaneando rostros como si quisiera encontrar lealtad en la expresión de alguien. Pero lo que encontró fue incomodidad, confusión, teléfonos bajados, sonrisas que se desvanecían. El oficial más joven me miró de nuevo. ¿Tiene alguna razón para creer que su hermana presentaría este informe maliciosamente?, preguntó. No respondí emocionalmente. Respondí clínicamente. Ella está tratando de sacarme de nuestro negocio, dije. Y sigue impulsando situaciones en las que mi nombre está asociado con algo feo. La mirada del oficial mayor se dirigió a eso. Una disputa comercial, se dijo a sí mismo. Mi hermana espetó. Ella está mintiendo. Siempre ha sido celosa. No la miré a ella. Miré al oficial mayor. No le estoy pidiendo que me crea, dije. Le estoy pidiendo que revise el expediente. El oficial mantuvo mi mirada por un momento, luego asintió una vez como si respetara la forma en que lo planteaba.
El monitor de la recepción cargó la alimentación de la cámara. El empleado del gimnasio se desplazó hasta la marca de tiempo. ¿6 y 7? En la pantalla, me vi a mí misma entrando, con la capucha puesta, los auriculares alrededor del cuello, escaneando mi membresía en el torniquete. No miré a mi alrededor. No me detuve. Pasé directamente por la recepción. El oficial mayor se inclinó. Luego, el empleado avanzó las imágenes. 6 y 10. Yo era visible en el fondo cerca de las pesas libres. 6 y 14. Todavía estaba allí. 6 y 16. Todavía allí. La línea de tiempo estaba limpia. El oficial más joven exhaló por la nariz. Así que ella no se fue, murmuró. El rostro de mi hermana se mantuvo firme por un segundo como si todavía pudiera hacer que fuera irrelevante. Y luego trató de cambiar de tema. Está bien, dijo, demasiado brillante. Tal vez me equivoqué con la hora. Estaba estresada. Yo. El oficial mayor la miró. La hora no es el único problema, dijo. Volvió a tocar la tableta y la giró ligeramente para que ella pudiera ver. El informe afirma que usted la presenció cometiendo robo y fraude en persona, dijo. También incluye una declaración escrita de que ella la amenazó. Los ojos de mi hermana se dirigieron a la pantalla. Eso es cierto, dijo. La voz del oficial mayor se mantuvo plana. Y sin embargo, usted no estaba físicamente presente, dijo. Y ella estaba aquí en cámara dentro de este edificio. Los labios de mi hermana se entreabrieron, y por primera vez, parecía atrapada, no avergonzada, sino acorralada. El oficial más joven se acercó a ella ahora, cambiando la dinámica para que la multitud pudiera verlo sin que se les dijera. Señorita, dijo. Presentar un informe falso es serio. La voz de mi hermana se elevó. Yo no presenté un informe falso. Espetó. Informé lo que creía. El oficial mayor no discutió sobre creencias. Señaló el campo de la declaración. Usted escribió detalles que requerían que hubiera estado allí, dijo. Usted describió la ropa. Usted describió una conversación. Usted describió el momento exacto en que ella robó. Mi hermana lo miró como si no pudiera creer que le estuviera leyendo sus propias palabras. Luego sus ojos se dirigieron hacia mí. Y en ese momento, supe lo que iba a hacer a continuación porque es lo que siempre hacía cuando empezaba a perder en los hechos. Iba a acusarme de obligarla, de amenazarla, de hacerla mentir. Dio un paso hacia mí, con la barbilla ligeramente temblorosa, actuando ahora. Ella me asustó, dijo mi hermana en voz alta, girándose hacia la multitud. Ella es peligrosa. Yo. Ella me dijo. El oficial mayor levantó una mano. Pare, dijo. Una palabra, no gritada, simplemente pronunciada. Mi hermana se congeló a mitad de la frase, con los ojos brillando. El oficial se volvió hacia el empleado del gimnasio. Señor, dijo, ¿tiene los registros de membresía de ella? ¿Historial de registro de entrada? El chico asintió rápidamente y tecleó. Un segundo después, sus ojos se abrieron de par en par. Ella no se registró, dijo en voz baja. Hoy no. Mi hermana espetó. Yo entré con ustedes. La mirada del oficial mayor se entrecerró. ¿Usted entró detrás de nosotros?, preguntó. La boca de mi hermana se abrió y luego se cerró. Porque se dio cuenta de lo que él estaba implicando, que ella usó a la policía para obtener acceso sin registrarse. Como si se sintiera con derecho al edificio, de la misma manera que se sentía con derecho a todo lo demás. El oficial más joven volvió a mirar la tableta. La ubicación de su dispositivo a las 6 y 14 coincide con una dirección, le dijo a su compañero. Bajó. El oficial mayor asintió una vez. Luego miró a mi hermana y dijo con mucha calma, señorita, va a venir con nosotros a un lado para que podamos tomar una declaración precisa. El rostro de mi hermana se endureció. No voy a ir a ninguna parte, espetó. El oficial mayor no levantó la voz. Sí, lo hará, dijo. Y luego añadió la frase que hizo que la expresión de mi hermana cambiara de enfado a algo más frío.
Porque en este momento, dijo, parece que usted usó a las fuerzas del orden para acusar públicamente a alguien sabiendo que su informe era falso. El gimnasio estaba en silencio. Incluso la cinta de correr sonaba más tranquila, como si la habitación contuviera la respiración. Mi hermana miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no tenía una audiencia. Tenía testigos. Y cuando me miró a mí, sus ojos se entrecerraron con puro odio. Tú hiciste esto, articuló sin sonido. No respondí porque no había hecho nada. Simplemente dejé que sus propias palabras se encontraran con el expediente. El oficial mayor hizo un gesto hacia una esquina más tranquila cerca de la puerta de la oficina. Señorita, dijo de nuevo. Por aquí. Ella dudó lo suficiente como para que su orgullo luchara contra su instinto de supervivencia. Luego se movió, pero al pasar a mi lado, se inclinó y siseó en voz baja, papá va a terminar lo que esto empezó. Se me encogió el estómago. No por la amenaza, sino porque lo dijo como si no fuera una suposición, como si ya supiera lo que pasaría a continuación. Y antes de que pudiera procesar eso, el oficial más joven se volvió hacia mí y dijo, señorita, necesitamos hablar de otra cosa. ¿De qué?, pregunté. Él bajó la voz. El informe no es solo sobre usted siendo una amenaza, dijo. Hay una señal de alerta financiera adjunta. Tocó la tableta una vez y me mostró una línea que no había visto antes. Revisión de orden de arresto pendiente. Verificación pendiente. Se me cortó la respiración. El oficial mayor levantó la vista de donde llevaba a mi hermana y dijo, necesitamos confirmar algo en la estación. El mundo se estrechó por un segundo porque me di cuenta de que la mentira no estaba destinada a avergonzarme en un gimnasio. Estaba destinada a meterme en un coche. Y la persona que más se beneficiaría de que yo desapareciera por unas horas, el tiempo suficiente para perderlo todo, no era mi hermana. Era quienquiera que estuviera trabajando con ella. El oficial más joven no me agarró el brazo ni me puso las esposas. Hizo algo peor para mi sistema nervioso. Habló con dulzura como si esto ya estuviera decidido. Señorita, dijo, necesitamos verificar algo en la estación. Mantuve mi rostro neutral. ¿Estoy detenida?, pregunté. Él parpadeó como si no esperara la pregunta de alguien con ropa de gimnasia y una toalla para el sudor en la mano. En este momento no, dijo con cautela. Pero no podemos borrar la señal de alerta aquí. Entonces voy voluntariamente, dije. Y traigo mi teléfono, mi identificación y mi bolso. El oficial mayor seguía a un lado con mi hermana, su cuerpo inclinado de tal manera que le impedía regresar a la multitud. Ella hablaba con las manos ahora, más alto de lo necesario, tratando de proyectar inocencia. No la miré. Me volví hacia el empleado de la recepción. ¿Puede imprimir mi recibo de registro?, pregunté. Sus ojos se abrieron de par en par como si no hubiera considerado que un registro de entrada podría ser una prueba. Sí, dijo rápidamente. Sí, un segundo. El oficial más joven me observó y luego asintió una vez como si entendiera lo que estaba haciendo. El empleado me entregó un pequeño papel, con marca de tiempo, aburrido, perfecto. Lo doblé y lo puse en la funda de mi teléfono como si perteneciera allí. Luego señalé la llave de mi casillero, todavía en mi muñeca. Necesito mis cosas, dije. El oficial más joven accedió a acompañarme hasta la entrada del vestuario. Él no entró. Solo se quedó en el umbral mientras yo recogía mi bolso, las llaves de mi coche y mi identificación. Cuando salí, el gimnasio se sentía diferente. No ruidoso, no hostil, simplemente lleno de ojos. El tipo de ojos que te recordarán como esa mujer a la que vino la policía, incluso después de que te absuelvan, porque la gente prefiere la primera versión de una historia. Mi hermana también notó el cambio. Su voz se elevó, aguda y teatral. Miren, dijo, señalándome como si estuviera narrando mi caída. Se la están llevando, y les dije que es peligrosa. La mandíbula del oficial mayor se tensó. Él no le respondió. Simplemente le dijo a su compañero, vámonos. Mientras salíamos, escuché a mi hermana decir más fuerte de lo necesario, estoy haciendo esto por mi seguridad. No me di la vuelta porque al expediente no le importa porque ella dice que lo hizo. Solo le importa lo que hizo.
En el coche patrulla, el oficial más joven se sentó en la parte delantera y no me trató como a una criminal. Eso casi lo empeoró porque le dio espacio a mi mente para divagar. ¿Cuál es la señal de alerta?, pregunté. Mantuvo la vista al frente. Es una alerta del sistema vinculada a una denuncia financiera, dijo. No es una orden de arresto confirmada. Es una revisión pendiente que requiere verificación. Entonces, alguien presentó algo y adjuntó mi nombre, dije. Él no lo negó. Algo así, respondió. Miré por la ventana los semáforos y los escaparates y pensé en lo rápido que se pueden destruir las reputaciones con un formulario y una voz segura, y como mi hermana siempre sonaba segura cuando mentía. En la comisaría, no me metieron en una celda. Me llevaron a una pequeña sala de espera con sillas duras y un televisor que no mostraba nada. Un oficial de la recepción tomó mi identificación y tecleó mientras yo me sentaba con las manos apoyadas en los muslos, todavía controlada, respirando lentamente. El oficial más joven desapareció por un pasillo. Pude escuchar la voz de mi hermana en algún lugar más profundo del edificio, aguda, herida, lo suficientemente fuerte como para viajar. Todavía estaba actuando incluso allí. Un oficial de la recepción me devolvió mi identificación y dijo, «Señorita Monroe, espere». Dijo mi nombre como si fuera solo papeleo, pero noté la forma en que lo dijo, con cautela, como si no estuviera seguro de qué versión de mí le habían dicho que esperara. No le di una versión. Le di calma. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Entonces el oficial mayor apareció de nuevo, sosteniendo la tableta y un archivo de papel. No parecía enojado. Parecía concentrado. Señorita Monroe, dijo. Voy a hacerle algunas preguntas. Está bien, respondí. Se sentó frente a mí, no demasiado cerca, y miró el informe. ¿Tiene antecedentes de arrestos?, preguntó. No, dije. ¿Órdenes de alejamiento?, preguntó. No, dije de nuevo. ¿Demandas civiles pendientes?, preguntó. Que yo sepa, no, dije. Tocó su tableta con el pulgar, desplazándose. Luego preguntó, ¿alguna vez ha usado la identidad de otra persona para acceder a fondos? No, respondí, y no añadí nada. Sin discursos, sin sarcasmo, solo la respuesta. Me estudió la cara por un segundo. Luego asintió una vez como si lo hubiera esperado. Aquí está el problema, dijo. El informe de su hermana activó una alerta que coincide con una denuncia financiera en otra jurisdicción. Mantuve mi voz firme. ¿Coincide cómo?, pregunté. Él dudó. Coincidencia de nombre, dijo. Y otra información identificativa que se proporcionó en el informe. Sentí algo frío deslizándose por mi pecho. ¿Otra información identificativa?, repetí. Él no respondió directamente. En cambio, hizo otra pregunta. Sus familiares tienen acceso a sus direcciones antiguas, información de su empleador, su fecha de nacimiento, dijo. Sí, respondí. Asintió lentamente porque esa fue la primera vez que permitió que la implicación existiera sin decirlo. Alguien había adornado el informe con suficientes datos personales para que se mantuviera. Levantó la tableta. Esto está marcado como verificación pendiente, dijo. Lo que significa que tenemos que confirmar si realmente es usted la asociada con esa denuncia. ¿Cómo lo confirman?, pregunté. Miró al oficial de la recepción al otro lado de la habitación. Llamamos a la agencia de origen, dijo. Comparamos identificadores, descripciones físicas, documentación. Exhalé lentamente. Entonces haga eso, dije. Asintió una vez y se puso de pie. Mientras hacía la llamada, miré las baldosas rayadas de la estación y escuché la voz de mi hermana haciendo eco débilmente por el pasillo, todavía hablando, todavía insistiendo, todavía tratando de mantener la narrativa lo suficientemente alta como para ahogar el procedimiento. Después de unos minutos, el oficial mayor regresó. Su expresión había cambiado de nuevo, menos neutral ahora, más segura. Señorita Monroe, dijo. La agencia de origen dice que el sujeto vinculado a esa denuncia tiene una fecha de nacimiento diferente y una descripción física diferente. Todavía no dejé que el alivio se mostrara en mi rostro.
Entonces, no soy yo, dije. Él asintió. Parece ser una asociación falsa, dijo. Lo que significa que alguien usó mi nombre para activarlo, respondí. Él no lo negó. Simplemente dijo, no hemos terminado. Hizo un gesto hacia el pasillo. Necesitamos que dé una declaración formal, dijo. Y también vamos a documentar el informe de su hermana. Me puse de pie con calma. ¿Soy libre de irme?, pregunté. Sí, dijo, luego añadió, pero le recomiendo encarecidamente que se quede hasta que terminemos el informe porque esto debe quedar registrado como un posible informe falso. Asentí. Me quedaré, dije. Me condujo a una pequeña sala de entrevistas, mesa sencilla, 2 sillas, una cámara en la esquina. No dramático, solo oficial. Me pidió que relatara la cronología desde el momento en que los oficiales entraron al gimnasio. Lo conté de forma clara. Mencioné mi hora de registro, las imágenes de la recepción y el recibo de registro impreso. Luego dije, ella no se registró hoy. Entró detrás de ustedes. La mandíbula del oficial se tensó ligeramente. Tomamos nota de eso, dijo. Luego preguntó, ¿tiene un historial de disputas con su hermana? Sí, respondí. Ella se exalta cuando se siente amenazada. En este momento, está tratando de dañar mi reputación. ¿Por qué?, preguntó. Lo mantuve objetivo. Ella quiere control, dije. Sobre los bienes familiares y las decisiones comerciales. Él levantó la vista bruscamente al escuchar la palabra negocio. ¿Qué negocio?, preguntó. Di el nombre. Él lo anotó. Luego preguntó algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Su hermana tiene acceso a las cuentas de la empresa, dijo. Sí, respondí. Y tiene un patrón de usar mi nombre cuando necesita que algo parezca oficial. El oficial asintió lentamente y también lo anotó. Cuando terminé mi declaración, él salió. Me senté sola por un minuto, con las manos quietas, y escuché el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces el oficial más joven volvió y dijo, necesitamos hablar con usted en el pasillo. Lo seguí. Mi hermana estaba sentada en un banco con los brazos cruzados, los ojos brillantes de ira, como si se sintiera ofendida por no haber sido creída al instante. No parecía asustada. Parecía molesta. El oficial mayor se paró frente a ella sosteniendo la tableta. Señorita, dijo, hemos confirmado que la señorita Monroe estaba en el gimnasio durante el tiempo en que su informe alegaba que ella estaba cometiendo estas acciones en otro lugar. Mi hermana se burló. ¿Y qué?, espetó. Ella puede hacer cosas desde su teléfono. El oficial no discutió la teoría. Le leyó sus propias palabras. Su informe dice que usted la presenció físicamente, dijo. Describe una conversación que usted afirma que ocurrió a las 6:10. Describe una amenaza que usted afirma que ella le hizo en persona. La boca de mi hermana se tensó. Estaba asustada, dijo, con la voz cambiando a modo de víctima. El oficial mayor levantó una mano. No, dijo. No es una actuación. Son hechos. La palabra actuación no salió de su boca, pero estaba en su tono. Los ojos de mi hermana brillaron. Usted está de su lado, espetó. El oficial mayor mantuvo la calma. Estoy del lado del expediente, dijo. Y luego giró la tableta ligeramente para que ella pudiera ver una línea que no había esperado que nadie notara. Además, dijo, su informe incluía identificadores que activaron una alerta financiera no relacionada vinculada a otra jurisdicción. Mi hermana parpadeó. Bien, dijo, apoyándose en ello. Porque ella es una estafadora. La expresión del oficial mayor se endureció. La alerta no era ella, dijo. Diferente fecha de nacimiento, diferente persona. El rostro de mi hermana cambió por primera vez. Solo un parpadeo. Luego se recuperó rápidamente. Demasiado rápido. Bueno, tal vez usó información falsa, espetó. El oficial mantuvo su mirada. O tal vez usted, adornó, su informe con datos personales para que se mantuviera, dijo, con voz plana.
Los labios de mi hermana se separaron. No sé de qué está hablando, dijo. El oficial mayor asintió una vez como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces. Luego dijo, vamos a reproducir el audio de su llamada. Mi hermana se congeló. No por mucho tiempo, pero lo suficiente. El oficial tocó su tableta y me miró. Señorita Monroe, dijo. Necesito que escuche con atención. Asentí. Él presionó reproducir. La voz de mi hermana llenó el pasillo, aguda, controlada, urgente. Dijo mi nombre. Me describió. Usó las palabras fraude y robo como si las hubiera practicado. Y luego, debajo de su voz, escuché algo más, una segunda voz, más baja, masculina. No en la línea como un despachador, sino más cerca, como si estuviera en la misma habitación que ella, dándole las frases, di que te amenazó, murmuró la voz. La voz de mi hermana lo siguió inmediatamente, obediente. ¿Me amenazó? Los ojos del oficial mayor se movieron de la pantalla a mi hermana, luego de nuevo a mí. Y hizo una pregunta tan silenciosamente que pareció que el suelo se movía. Señorita Monroe, dijo. ¿Reconoce esa segunda voz? Por un segundo, no respondí. No porque no supiera, sino porque en el momento en que lo dije en voz alta, dejó de ser un incidente en el gimnasio y se convirtió en una operación familiar. El oficial mayor me miró la cara de cerca. No buscaba drama. Buscaba certeza. Señorita Monroe, me instó de nuevo. ¿Reconoce esa segunda voz? Tragué una vez y mantuve mi tono plano. Lo reconozco, dije. Pero quiero que el audio se conserve antes de decir quién es. La cabeza de mi hermana se giró hacia mí. ¿Qué? Ladró. Usted está loca. El oficial mayor no la miró. Simplemente asintió hacia mí como si esa respuesta fuera exactamente lo que diría una persona creíble. Se conservará, dijo. Luego se volvió hacia mi hermana. Señorita, ¿quién estaba con usted cuando hizo la llamada? Nadie, dijo ella al instante, demasiado rápido. Estaba sola. La mirada del oficial más joven no se movió, pero su voz se endureció. Acabamos de escuchar una segunda voz diciéndole qué decir, respondió. Mi hermana levantó la barbilla. Eso podría ser cualquier cosa, espetó. Un televisor, un podcast, alguien de fondo. El tono del oficial mayor se mantuvo tranquilo. Entonces debería ser fácil para usted explicar, dijo. ¿Quién estaba con usted? Los ojos de mi hermana se dirigieron hacia abajo por una fracción de segundo. Luego trató de inclinarse hacia una indignación justiciera como si el enojo pudiera anular una grabación. Esto es acoso, dijo. Llamé porque me sentía insegura. El oficial mayor asintió una vez como si ya hubiera escuchado ese guión antes. Dame tu teléfono, dijo. Mi hermana se congeló. Disculpe. Necesitamos preservar las pruebas, dijo. Su llamada, sus notas, la presentación de su informe. No pueden tomar mi teléfono, dijo, con la voz subiendo. Eso es privado. El oficial más joven se acercó. No es privado si es evidencia en un informe falso, dijo. Mi hermana me miró como si yo misma le hubiera quitado el teléfono de la mano. Usted está disfrutando esto, siseó. No respondí porque la verdad era que no estaba disfrutando nada. Estaba observando el momento exacto en que su confianza dejó de funcionar. Se aferró más fuerte a su teléfono. No les voy a dar nada, dijo. El oficial mayor no discutió. No amenazó. Simplemente dijo, si se niega voluntariamente, solicitaremos una orden. Mi hermana se rió bruscamente. ¿Por un malentendido en un gimnasio? Los ojos del oficial mayor se mantuvieron firmes. Por un informe que alega fraude, robo y amenazas, corrigió. Por un informe que parece ser a sabiendas falso. Por un intento de activar una señal de alerta financiera e involucrar a múltiples agencias. Los labios de mi hermana se separaron, y por primera vez, pareció darse cuenta de que había presentado algo más grande que una escena. Luego hizo lo que siempre hacía cuando el expediente se volvía en su contra.
Intentó arrastrar la conversación de vuelta a los sentimientos. Bien, espetó, girando su rostro hacia el pasillo como si necesitara una audiencia. Si quieren la verdad, ella ha estado robando a nuestra familia durante años. Ella se cree más inteligente que todos. Ella cree que puede. Pare, dijo el oficial mayor, más agudo ahora. No estamos tomando una nueva historia. Estamos tomando una declaración sobre el informe que usted presentó hoy. El rostro de mi hermana se sonrojó. Quiero un abogado, espetó. El oficial mayor asintió una vez. Es libre de solicitar asesoramiento legal, dijo. Y es libre de dejar de hablar. Mi hermana se quedó muy quieta después de eso, con la mandíbula tensa, el teléfono aún en la mano como un salvavidas. El oficial mayor se volvió hacia mí. Señorita Monroe, dijo en voz baja. Nos pidió que preserváramos el audio antes de identificar la voz. Eso es inteligente, pero necesito saber si cree que alguien la guió para presentar esto. Mantuve mi tono neutral. Sí, dije. Y creo que no fue solo para avergonzarme. Él asintió lentamente. ¿Por qué cree que fue?, preguntó. No adiviné. Le di el motivo que coincidía con el método. Tiempo, dije. Necesitaban que me apartaran del público durante unas horas, el tiempo suficiente para que algo más sucediera. Las cejas del oficial más joven se levantaron ligeramente. ¿Cómo qué?, preguntó. Exhalé por la nariz. Acceso, dije. Cuentas, documentos, una reunión a la que no podía asistir. El oficial mayor me estudió por un momento, luego asintió una vez. ¿Tiene su teléfono?, preguntó. Sí, dije. Revíselo, dijo. Ahora mismo. No me moví rápido. No hice un espectáculo. Simplemente saqué mi teléfono, abrí mis notificaciones y sentí que se me encogía el estómago tan pronto como vi la primera. Una alerta de inicio de sesión, luego otra, luego una tercera. No para redes sociales, sino para dinero, para mi portal de banca comercial, para un sistema de nóminas que apenas usaba pero que aún estaba vinculado a mi nombre, y para una cuenta de correo electrónico que guardaba para documentos legales. Intentos de acceso, solicitudes de autenticación multifactor, solicitudes denegadas, todo en la última hora mientras yo estaba en la estación. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. El oficial mayor se inclinó ligeramente para leer la pantalla sin tocarla. Su expresión se volvió más fría. Son muchos intentos, dijo. Tragué saliva. No podían entrar sin mí, dije. Así que se aseguraron de que yo estuviera en algún lugar donde no pudiera detenerlos. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. Eso no es cierto, espetó, con la voz ligeramente quebrada ahora. Ella está inventando cosas. El oficial más joven la miró. Su informe fue presentado a las 6:14, dijo. Y estos intentos de acceso comenzaron a las 6:22. Los ojos de mi hermana se abrieron ligeramente. No era miedo, sino reconocimiento, como si conociera el horario. El oficial mayor me miró. ¿Quién se beneficiaría de que usted no estuviera disponible?, preguntó. Mantuve mi voz uniforme. Mi hermana, dije. Y cualquiera con quien esté coordinando. El oficial mayor asintió y se volvió hacia el más joven. Llama a delitos financieros, dijo. El oficial más joven dudó. ¿Ahora?, preguntó. Ahora, repitió el oficial mayor. El rostro de mi hermana se tensó de nuevo. Esto es ridículo, dijo. Ustedes están dejando que ella los manipule. El oficial mayor no levantó la voz. Mantuvo la mirada de mi hermana y dijo con mucha calma, la única persona que manipuló algo hoy es la persona que presentó un informe con afirmaciones falsas con marca de tiempo y frases guiadas en una grabación de audio. La boca de mi hermana se abrió y luego se cerró. Observé cómo apretaba más su teléfono. El oficial mayor también lo notó. Asintió hacia él. Por última vez, dijo, entregue el teléfono. La voz de mi hermana se volvió chillona. No. La expresión del oficial mayor no cambió. Entonces usted está eligiendo el camino difícil, dijo.
Y debe entender lo que eso significa. Mi hermana tragó saliva, sus ojos se movieron rápidamente. Luego hizo algo que me lo dijo todo sin decirlo. Miró más allá de los oficiales hacia la entrada de la estación como si esperara que alguien entrara y tomara el control. Sentí que mi columna vertebral se enfriaba porque reconocí esa mirada. Era la mirada que usaba en las cenas familiares cuando traspasaba un límite, luego esperaba que mis padres me corrigieran a mí, no a ella. El oficial mayor siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. Luego, como si el universo quisiera confirmarlo, las puertas de entrada se abrieron. Un hombre entró. No un abogado, no un amigo. Mi padre, todavía con camisa de botones, todavía compuesto, todavía con el rostro que usaba cuando quería que otras personas creyeran que era razonable. Los hombros de mi hermana cayeron de alivio en el momento en que lo vio, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Mi padre caminó directamente hacia nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz tranquila, casi aburrida. Y luego me miró como si yo fuera la fuente de la inconveniencia de todos. Mara, dijo. ¿Por qué estás haciendo esto aquí? El oficial mayor dio un paso al frente, colocándose entre mi padre y mi hermana sin ser dramático al respecto. Señor, dijo. ¿Está relacionado con la parte denunciante? Los ojos de mi padre se dirigieron a la tableta, luego a mi hermana, luego de nuevo al oficial. Ella es mi hija, dijo. El oficial asintió. ¿Y sabe por qué presentó este informe? La sonrisa de mi padre se tensó. Porque estaba asustada, dijo. Mi otra hija tiene problemas. Problemas. Esa palabra familiar, la que usan las familias cuando quieren que las instituciones te tomen menos en serio. El oficial mayor no reaccionó al insulto. Hizo la pregunta más clara posible. ¿Estuvo usted presente cuando su hija hizo la llamada?, preguntó. Mi padre no respondió de inmediato, y esa pausa de medio segundo se sintió más fuerte que toda la actuación de mi hermana en el gimnasio. Mi hermana espetó, papá, diles. Mi padre exhaló como si lo obligaran a una conversación ridícula. Estaba con ella antes, dijo con cautela. En casa. La mandíbula del oficial mayor se tensó ligeramente. Señor, dijo. El audio de la llamada contiene una segunda voz que le indica qué decir. Los ojos de mi padre no se movieron mucho, pero su boca se tensó. Eso podría ser cualquiera, dijo. El oficial mayor asintió lentamente. Entonces lo identificaremos, dijo. Mi padre se inclinó ligeramente, la voz suavizándose en algo más persuasivo. Oficial, esto es un malentendido familiar, dijo. No necesitamos hacerlo más grande. El tono del oficial mayor se mantuvo plano. Se hizo más grande cuando alguien intentó usar un informe falso para activar una señal de alerta financiera y sacar a alguien de la vista pública, dijo. Ahora estamos preservando pruebas. La mirada de mi padre se dirigió al teléfono de mi hermana. Dáselo, dijo, no con amabilidad. La cabeza de mi hermana se giró hacia él. No, siseó. La voz de mi padre se agudizó una fracción. Dáselo, repitió. Y en ese momento, algo dentro de mí se aclaró. Él no vino aquí para protegerla de la policía. Vino aquí para controlar lo que la policía podía ver. El oficial mayor observó el intercambio como si estuviera tomando notas sin escribirlas. Luego me miró de nuevo. Señorita Monroe, dijo en voz baja. Necesito que responda una cosa para el expediente. Está bien, dije. Levantó la tableta, con el pulgar sobre los metadatos del informe. ¿Cree que su hermana actuó sola?, preguntó. ¿O cree que esto fue coordinado con alguien más? Miré a mi padre, luego a mi hermana, luego de nuevo al oficial. Y di la única respuesta que fue honesta y aún controlada. Creo que tuvo ayuda, dije. Y creo que la siguiente prueba está en los metadatos del informe que está a punto de abrir. El oficial mayor no reaccionó a mi respuesta emocionalmente. Reaccionó como un profesional a quien se le había dado permiso para investigar más a fondo. Inclinó su tableta ligeramente lejos del tráfico del vestíbulo, accedió a los detalles del informe y se desplazó más allá de la narrativa escrita que mi hermana les había dado.
Fue directamente a la parte en la que la mayoría de la gente nunca piensa, los metadatos de envío. ¿Quién lo presentó? ¿Desde qué dispositivo? ¿Desde qué cuenta? ¿Desde qué dirección? El oficial más joven regresó de su llamada con delitos financieros y se paró a su lado, observando la pantalla. El rostro de mi padre se mantuvo compuesto, pero vi sus ojos siguiendo el pulgar del oficial mientras se movía, como si supiera exactamente qué líneas importarían. Mi hermana apretó su teléfono con más fuerza. El oficial mayor hizo una pausa. Luego levantó la vista. No a mí, sino a mi padre. Señor, dijo. ¿Cuál es su nombre completo? Mi padre parpadeó. Elliot Monroe, respondió. El oficial mayor asintió una vez y volvió a mirar hacia abajo. Luego leyó una línea en voz alta lentamente para que pudiera entrar en la habitación como un hecho. La cuenta de envío del informe utilizada para esta presentación, dijo, está asociada con una dirección de correo electrónico registrada a Elliot Monroe. A mi hermana se le cortó la respiración. El rostro de mi padre no explotó. No se desmoronó. Se tensó lo suficiente. Eso no es posible, dijo mi padre, demasiado rápido. Ella debe haber usado mi correo electrónico por error. El oficial mayor no discutió. Siguió leyendo. El dispositivo utilizado para enviar el informe está etiquetado como iPhone, dijo, y la IP del remitente se resuelve en una dirección residencial. Volvió a mirar hacia abajo y dijo la última parte como si la estuviera sellando. Una dirección que coincide con la que aparece en su licencia de conducir, señor. El aire se quedó completamente en silencio. No de una manera dramática, sino de la forma en que una habitación se queda cuando una mentira pierde oxígeno. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par y se dirigieron a mi padre, buscando dirección. La mandíbula de mi padre se movió una vez, como si estuviera tratando de decidir qué explicación causaría el menor daño. Eligió la que las familias siempre eligen cuando han sido atrapadas con un registro: culpar a la tecnología. Alguien puede falsificar esas cosas, dijo. Mi teléfono pudo haber sido usado. Mi correo electrónico pudo haber sido usado. Entonces lo verificaremos, dijo el oficial mayor con calma. Solicitaremos la preservación de la plataforma de informes y del operador. Compararemos los identificadores de los dispositivos y tomaremos una declaración de ambos. La postura de mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, la voz bajó a un tono persuasivo de nuevo. Oficial, dijo, esto está yendo demasiado lejos. Mi hija entró en pánico. Pude haberla ayudado a presentar el informe porque estaba molesta. Eso es todo. Lo dijo como si fuera inofensivo, como si fuera un padre ayudando a un hijo a rellenar un formulario escolar. El oficial mayor no igualó su tono. Se mantuvo en el procedimiento. Señor, dijo, ayudar a alguien a presentar un informe a sabiendas falso no es inofensivo. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Usted está de su lado, dijo, asintiendo hacia mí como si yo fuera la manipuladora. El oficial respondió sin dudar. Estoy del lado de la cronología, dijo. Y la cronología dice que ella estaba en el gimnasio, en cámara, mientras el informe afirmaba que ella estaba en otro lugar cometiendo fraude. Mi hermana espetó. Ella aún lo hizo. Luego se detuvo, dándose cuenta de que acababa de volver a la parte de la historia que podía ser comprobada. El oficial más joven la miró. ¿Hizo qué?, preguntó. La boca de mi hermana se abrió y luego se cerró porque ya no podía mantener la acusación vaga. Y si se volvía específica, el expediente la aplastaría de nuevo. El oficial mayor levantó una mano, interrumpiendo el ruido. Esto es lo que está sucediendo, dijo. Estamos documentando esto como un informe falso con indicadores de coordinación. Lo estamos remitiendo a delitos financieros debido al intento de activar una señal de alerta financiera. Estamos solicitando la preservación de sus dispositivos y de los datos de envío del informe. El rostro de mi padre se endureció. Usted no puede simplemente. Podemos, interrumpió el oficial con calma. Y lo haremos. Luego se volvió hacia mí, con voz más suave, pero aún oficial. Señorita Monroe, dijo. ¿Quiere presentar cargos por denuncia falsa y acoso?
Sentí que la habitación se inclinaba hacia una decisión. Mi hermana me miró como si me desafiara. Los ojos de mi padre se agudizaron en advertencia. En mi pecho, estaba el viejo instinto de mantener las cosas en silencio por el bien de la familia. Y luego estaba el nuevo instinto, el que Adrien me había enseñado en otra vida, elegir el expediente. Sí, dije. Una palabra. Sin discurso. Sin sonrisa de venganza. ¿Solo sí? El rostro de mi hermana se torció. No puedes, espetó. Somos familia. Mi voz se mantuvo plana. Usted no estaba pensando en la familia cuando trató de meterme en un coche de policía, dije. Mi padre dio un paso adelante. Mara, dijo bruscamente ahora. Estás cometiendo un error. El oficial mayor se movió con él, sutil pero firme, manteniendo la distancia. Señor, dijo, retroceda. Mi padre se congeló. No porque me respetara, sino porque respetaba los uniformes. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era. El oficial más joven tomó mi declaración para los cargos, y el oficial mayor documentó la guía de audio, los metadatos del dispositivo y la cronología falsa. No arrestaron a mi padre en el vestíbulo. No le pusieron las esposas a mi hermana frente a los miembros del gimnasio. La vida real no siempre es tan pulcra. Pero hicieron algo más poderoso para alguien como yo. Crearon un expediente oficial que mi hermana no pudo eludir con palabras. Y le advirtieron claramente a mi padre que cualquier intento de contactarme o tomar represalias sería tratado como intimidación en una investigación activa. Salí de la estación al aire del atardecer con mi teléfono en el bolsillo y los hombros firmes. No me sentí victoriosa. Me sentí limpia porque la historia que supuestamente me arruinaría finalmente se había vuelto y los había etiquetado a ellos en su lugar. 2 días después, mi banco llamó. No el banco de negocios, mi banco personal. Una especialista en fraudes me preguntó, señorita Monroe, ¿intentó agregar un usuario autorizado a su cuenta ayer? No, dije. Ella exhaló. Lo bloqueamos, dijo. La solicitud provino de una visita en persona a la sucursal. La persona presentó una identificación a nombre de su padre y afirmó tener permiso familiar. Permiso familiar. Incluso después de la comisaría, incluso después de la advertencia, seguían intentándolo. Reenvié el correo electrónico del banco al detective. Y no llamé a mi padre para gritar. No llamé a mi hermana para amenazar. Hice lo único que importaba. Entré al banco con mi identificación y pedí un bloqueo por fraude, una nota en mi perfil y un requisito de verificación en persona con una frase de seguridad que solo yo conocía. El banquero tecleó, asintió y dijo, hecho. Luego fui a mi gimnasio a la mañana siguiente de todos modos. Misma hora, mismos auriculares, mismo enfoque. Porque me negué a dejar que una mentira cambiara mi rutina. Y cuando me registré en el torniquete, el empleado de la recepción, todavía con una expresión ligeramente traumatizada, me hizo un pequeño asentimiento como si se disculpara en silencio por haber observado. Asentí de vuelta, no porque necesitara su disculpa, sino porque el expediente ya me había dado lo que necesitaba. Una semana después, llamó el detective. Archivo completo, dijo. Se usó el dispositivo de su padre. La presentación del informe provino de su cuenta, y el teléfono de su hermana muestra notas borrador para la narrativa antes de que se realizara la llamada. Notas borrador. Un guión, tal como lo había sospechado. No me dijo lo que sucedería a continuación en términos dramáticos. Me dijo lo que importaba. Tenemos suficiente para proceder, dijo. Y usted hizo lo correcto al mantener la calma. Eso ayudó. Cuando la llamada terminó, me senté en mi coche durante un largo minuto con las manos en el volante, sí, y sentí que se instalaba algo parecido al alivio. No porque mi familia de repente se volviera decente, sino porque su arma había fallado. Intentaron arruinar mi vida con un informe. Y la institución no me salvó porque supliqué. Me salvó porque le di algo sobre lo que podía actuar, marcas de tiempo, audio, metadatos, un expediente. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Alejarte y cortar lazos con ellos o presentar cargos como hice yo? Cuéntamelo en los comentarios.
Si disfrutaste esta historia, dale un me gusta. Suscríbete, y te veré en la próxima historia.